Buenas noches, buen día, buenas tardes, dependiendo del horario en el que estén asistiendo a este video. Queridos compañeros ahorristas de todo el país, los saludo desde Misiones. Hace bastante tiempo que no tenemos contacto por este medio o por estas distintas vías en las que puedan asistir el video. Volviendo a retomar un poco las comunicaciones de los tiempos que quedaron, hoy quiero compartir unas palabras y unos conceptos alentando la lucha que de alguna manera se ha adormecido por la pandemia y por distintas cuestiones a lo largo del país. Justamente leyendo una serie de posteos, consultas permanentes con respecto a la medida cautelar, a la deuda del vehículo, al aumento del valor móvil y todo lo que hace a los planes de ahorro en todo el país. Quiero llevar un poco de claridad a algunos temas y quiero sembrarles una sana duda para que ustedes hagan sus propias averiguaciones. Bajo una premisa muy simple, justamente nosotros vamos a darle credibilidad y vamos a darle razón a quien hoy por hoy es nuestro antagonista, quien hoy por hoy es nuestro enemigo, quien hoy por hoy vela por su propio interés y que lógicamente va a estar realizando comentarios y dando directivas carentes de total certeza, carentes de total razonabilidad y de criterio técnico, jurídico, concreto, sino es más que para morder aún más el bolsillo de cada ahorrista. ¿Y a qué me refiero con esto? La famosa deuda de la medida cautelar. En primera medida, lo que quiero llevar claridad y quiero compartir con ustedes para que lo puedan evaluar con la certeza correspondiente es la siguiente. Y todo depende del criterio de interpretación que se emplee para poder buscar la luz en medio de esta incertidumbre. Las medidas cautelares dadas en todo el país, que si bien nacieron quizás por distintos medios, por distintos orígenes, ya sea por una causa colectiva, ya sea por una causa individual, ya sea a través de una presentación con una raíz administrativa, a través de un defensor del pueblo o a través de un defensor de consumidores y usuarios en distintos lugares, operan de distinta manera, tienen distinta representación, a pesar de que institucionalmente debería ser igual en todos los puntos del país, pero sabemos que en la práctica eso no ocurre respondiendo a distintos intereses reinantes, ¿sí? Más allá del origen de la presentación de la medida cautelar fue concedida a través de una resolución judicial, es decir, que un juez dictaminó una medida cautelar que en líneas generales retrotrae el valor de las cuotas a un determinado tiempo pasado. Y tiene razón y fundamento en un proceso principal, el cual normalmente en todo el país se compone por la indeterminación del valor móvil. Ahora, esta es la cuestión. La medida cautelar nace por una sentencia judicial y solamente puede finalizar por medio de una sentencia judicial. No va a finalizar por el criterio de una de las partes, ¿sí? Salvo que quien la haya invocado renuncie a la medida cautelar o quien forme parte de la medida cautelar decida renunciar, absorbiendo todos los efectos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Y los únicos que pueden renunciar a la medida cautelar son sus propios beneficiarios, no en contra de quien se instituye. Es decir, no una automotriz va a decir se terminó, va a decir se terminó un juez o el propio ahorrista, ¿sí?, que quiere quedar excluido de la misma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La medida cautelar, la cual afecta y beneficia un descuento producido en el tiempo sobre tu plan de ahorro, a vos que estás escuchando,
fue otorgada por un juez y solamente el juez que la otorgó o quien corresponda en la apelación que se haya hecho, la puede dejar sin efecto, la puede revocar, la puede cesar o la puede confirmar en el tiempo. En tanto y en cuanto no haya una sentencia judicial expresa que así lo indique y que haya pasado por todas las instancias para que quede definitivamente firme, la medida cautelar sigue vigente. Y por ende, no hay legitimación para realizar ningún tipo de cobro diciendo que tenés una deuda tanto, ni calculando una deuda que no se puede calcular porque no existe un parámetro real para determinar qué es lo que se está debiendo. En criollo, un juez dijo que había que aplicar una medida cautelar que retrotrae el valor de las cuotas a un lapso de tiempo determinado. De ahí en adelante está en plena vigencia. Si se discute, tiene que pasar por las distintas instancias y va a ser nuevamente un magistrado, un juez, quien va a decir que no va más. No va a ser la automotriz, no va a ser el empleado de la automotriz, ni va a ser una resolución de la IGJ, como en muchos casos del país salieron a decir o le presentan al ahorrista que va y consulta y dice, pero ¿y dónde cayó? Y te muestran una página de Google, de internet, diciéndote que la medida cautelar cayó. Falso. Nuevamente las automotrices inducen al error, provocan confusión y buscan sacar dinero del bolsillo de los ahorristas, diciéndole que tienen supuestas deudas de determinados montos, siderales normalmente, ¿sí? Que no tienen sustento jurídico, no son exigibles, en tanto y en cuanto no exista una resolución judicial que diga que hay que pagar o que diga que no se paga, ¿sí? Y así, si así ocurriese, también la misma resolución judicial va a indicar de qué manera se paga y en base a qué criterio, cuál es la tasa de interés aplicable, cuáles son las formas para pagar. La cuestión no termina ahí. Y recientemente salieron a decir desde Volkswagen que no existe obligación, y se encuentran en los fallos de distintos grupos que han levantado la nota, ¿sí? Que no hay obligación de pagar ningún tipo de saldo en medida cautelar y que ellos no le exigen nada a nadie, lavándose las manos porque ya han tenido problemas a nivel internacional justamente por estas maniobras. Entonces, mis queridos ahorristas, recuerden esto, una medida cautelar fue otorgada por un juez. Solamente él puede desestimar la medida cautelar o la instancia, también siempre judicial, que implique que la medida cautelar queda sin efecto. En tanto y en cuanto eso no exista y a ustedes no le muestren, ¿sí? No le muestren la sentencia judicial firme, que ya no se puede apelar más, ya no se puede discutir más, que diga que hay que devolver, no se devuelve nada. Si ustedes van y pagan ese saldo, ¿sí? Lo están haciendo voluntariamente. Técnicamente se llama pago voluntario, porque la automotriz le dice sin ningún tipo de sustento a ustedes, a su garante, a quienes ellos le intimen mafiosamente, ¿sí? Que deben pagar una deuda que hoy les dicen que es de 100, mañana les dicen que es de 200 y si no pagan va a ascender a 400. Ahora yo pregunto, ¿dónde radica el fundamento para cobrar eso? ¿Quién les dijo que podía cobrar? Efectivamente la medida cautelar que usted, ahorrista, que está escuchando asistiendo a este video, hay una sentencia en contra que diga que cayó, y si dice que cayó, también dice que hay que devolver y la forma en que hay que devolver. Si todo eso no ocurre, decir que cayó, que hay que devolver, que no se puede apelar más y de qué manera devuelve cada uno en un juicio individual de cobro de dinero,
No hay razón ni sustento legal para devolver ningún tipo de monto, por ende los están estafando nuevamente. Tengan ese concepto presente, los están estafando nuevamente. Para que les cobren, tiene que haber una sentencia judicial que les obligue a pagar, y ahí habrá que discutir de qué manera se paga. Y las opciones siempre van a ser tres en las medidas cautelares aún vigentes. Que la medida cautelar haya terminado, pero no haya que devolver, que haya terminado y sí haya que devolver, y ahí habrá que establecer de qué forma y de qué manera se devuelve en cada caso y de acuerdo a qué tiempo, porque recuerden esto, que como dice nuestro patrocinante letrado acá en Misiones, ustedes no son deudores, ustedes están cumpliendo una sentencia judicial que les indicó de qué manera debían hacer las cosas. No fue un criterio particular, fue una orden judicial, y como nació de un juez, debe terminar por un juez. Por ende, si nosotros, como argentinos que somos, mantenemos la famosa y negativa calificación de necedad, de decir sí, tiene razón, y no somos capaces de indagar si realmente tienen razón, nos merecemos los problemas que tenemos. No seamos tan inocentes en creer lo primero que nos dicen, y lógicamente le vamos a estar creyendo a quien es nuestro principal oponente, nuestro adversario, nuestro enemigo, que lo único que busca es engrandecer sus arcas a costilla nuestra, justificando los errores de un contrato que ellos deberían absorber, justificando valores siderales que nacen de el informe de una revista, donde no hay un organismo oficial, donde los organismos del Estado se han lavado las manos hasta la fecha. Recuerden esto, solamente con una sentencia judicial en contra que expresamente lo indique y que venga de la firma de un juez, se devuelve. Y si no hay, no se devuelve nada. No tienen la obligación de devolver, cumplan su plan en las 84 cuotas y denlo por terminado. Y cuando haya una sentencia judicial en contra, ahí recién se verá en cada caso particular, en cada punto del país, cuál es la situación. Pero más allá de eso, y que ojalá esto le permita a cada uno que esté asistiendo poder razonar favorablemente buscando su propio beneficio, que nadie más lo va a hacer. Recuerden que las medidas cautelares fueron el fruto de la lucha social. Las medidas cautelares han sido el primer triunfo de la razón social justa de nuestra lucha en todos los puntos del país, y que se dio gracias a la participación y la visibilización del problema por parte de cada uno de ustedes y de sus familias y las familias de sus garantes. Entonces, los invito, los convoco y los exhorto a que a partir de este momento nos volvamos a reunir en todo el país, acompañemos nuevamente las luchas, ya hemos afrontado y pasado la pandemia, salgamos a las calles y nos unamos entre todos en todos los puntos del país para levantar nuevamente la bandera que dignamente nos pertenece, y que en representación de todos los consumidores y usuarios del país y todos los damnificados por planes de ahorro debemos llevar adelante para sostener nuestras medidas cautelares, para visibilizar nuestros problemas y para que sepan en todo el país y en todas las automotrices del mundo que en Argentina no nos vamos a quedar quietos ante este avasallamiento y esta falsa justificación que lo único que hace es beneficiar a estas grandes empresas multinacionales en contra de nuestra devastada economía. No seamos tontos, no nos entreguemos, no seamos inocentes, no le creamos a nuestro enemigo, a un personal administrativo desinformado o a estas estafadoras internacionales que ni siquiera ponen teléfonos a disposición, vulnerando todos nuestros derechos como consumidores y usuarios, para que podamos entender, comprender con justa razón
cuáles son las circunstancias que hacen a las famosas deudas siderales que ellos nos reclaman supuestamente, y con sustento en que defendamos nuestra causa, defendamos nuestros intereses, defendamos nuestras familias, las familias de nuestros garantes. Unámonos, convoquemos, salgamos y acompañemos a todos aquellos que han emprendido la lucha inicialmente, y hoy somos miles y miles, cientos, millones de damnificados en el país. Si nosotros nos quedamos quietos, como siempre los dije, detrás de una computadora, no podemos esperar otra cosa. Si seguimos preguntando por redes sociales qué es lo que pasa y no nos juntamos en las calles para ir a manifestarnos, va a seguir pasando esto. Depende de nosotros que la lucha se mantenga en pie. Depende de cada uno de ustedes que la lucha se mantenga en pie. Y recuerden que ante los grandes poderes económicos, o algunos de los grandes poderes económicos más grandes mundiales, nosotros pudimos pararnos de mano y decirle acá no. Y eso dio origen a las medidas cautelares. Depende de nosotros que la lucha siga en pie. Unámonos, reafirmemos y relancemos nuestra lucha con mucha más fuerza, con todo lo que aprendimos en este tiempo, con los referentes que venimos de cada provincia, que así lo venimos sosteniendo, con información real, concreta, altruista, y vayamos para adelante y no nos dejemos engañar y no nos desmoralicemos por las palabras, los dichos vacíos de quienes simplemente pretenden un beneficio económico a raíz de nuestra agonía, o aquellos que buscan algún tipo de beneficio intermedio vendiendo nuestra lucha. Los saludo, espero que la salud les acompañe y que este video de alguna manera sirva para razonar un poco y se entienda y podamos defender y defendámonos de este avasallamiento permanente que recibimos por parte de las automotrices, de las sociedades administradoras, de sus responsables solidarios, los concesionarios y del último trabajador que está dentro de la automotriz, que lastimosamente debe cumplir su función para justificar su sueldo, pero que hoy por hoy está de la otra vereda, no está con nosotros. Un fuerte abrazo para todos, barbijo, distanciamiento, lógica, razón y coherencia, y mantengamos en pie nuestra lucha. Mientras estemos callados y dormidos, nos van a seguir pasando por arriba. Un fuerte abrazo.